Bienvenidos, viajeros oscuros, al segundo episodio de nuestra serie Casos desconocidos en el relator oscuro. Hoy desenterramos un relato olvidado que helará tu sangre, la historia de Karl Denke, el caníbal de Münsterberg. En la Alemania, de principios del siglo XX, este hombre de apariencia respetable escondía un secreto aterrador. Asesinó y devoró a decenas de personas, aprovechándose de los olvidados por la sociedad. ¿Cómo pudo el mal ocultarse tras una fachada tan común? Si te fascinan los misterios de True Crime que sacan a la luz lo más oscuro de la humanidad, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un like ahora mismo. Comenta. ¿Qué caso desconocido te gustaría que exploráramos? Prepárate para un nuevo descenso al abismo. Karl Denke nació el 11 de febrero de 1860 en Oberkunzendorf, una aldea rural en la provincia de Silesia, entonces parte del Reino de Prusia y más tarde del Imperio Alemán, hoy Siembice, Polonia. En esa época, Silesia era una región predominantemente agrícola, donde la mayoría de la población vivía de la tierra, pero las desigualdades sociales eran palpables. Mientras algunos terratenientes acumulaban riqueza y vivían con comodidad, los campesinos y trabajadores enfrentaban una lucha diaria por el sustento, con poco dinero para garantizar una vida digna. La llegada del siglo XX trajo cambios. La industrialización comenzó a transformar Europa, pero en áreas rurales como Münsterberg, la pobreza persistía, y los vagabundos, hombres y mujeres desplazados por la falta de trabajo o las guerras, que eran una presencia constante. Estas personas, sin hogar ni familia, eran invisibles para la sociedad, lo que las convertía en presas fáciles para depredadores como Denke. El periodo en que Denke operó entre 1903 y 1924 fue particularmente turbulento. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, devastó Europa, dejando a Alemania en una crisis económica y social. La escasez de alimentos y el aumento del desempleo empujaron a miles a las calles, mientras las autoridades, abrumadas, apenas podían mantener el orden. En Münsterberg, una ciudad pequeña y tranquila, la comunidad vivía ajena a los horrores que se gestaban en su interior, confiando en la aparente estabilidad de sus vecinos. Esta indiferencia hacia los marginados, combinada con la falta de recursos policiales, permitió a Denke actuar con impunidad durante más de 2 décadas, aprovechándose de una sociedad que valoraba más la fortuna de unos pocos que la vida de los olvidados. Karl Denke creció en una familia de granjeros de clase media, pero su infancia estuvo lejos de ser idílica. Sus padres, estrictos y trabajadores, esperaban que sus hijos continuaran con el negocio familiar, pero Karl se destacó por su comportamiento problemático. Era un niño reservado, casi invisible entre sus compañeros, pero también rebelde, mostrando un rechazo temprano a las normas. A los 12 años, en un acto que sorprendió a su familia, huyó de casa, vagando por los alrededores de Silesia antes de ser encontrado y devuelto. Este episodio marcó un punto de inflexión, revelando una inquietud interna que nunca fue abordada. En la escuela primaria, su desempeño fue mediocre. Los maestros lo describían como uno de los peores estudiantes, incapaz de concentrarse o seguir instrucciones. Sin embargo, logró graduarse y a los 14 años comenzó un aprendizaje como jardinero, un oficio humilde que le permitió mantenerse sin depender de sus padres. A los 25 años, la muerte de su padre le trajo un cambio inesperado. Heredó una pequeña suma de dinero, una fortuna modesta para alguien de su posición. Con este capital compró una parcela de tierra, soñando con convertirse en un granjero independiente. Pero Denke carecía de las habilidades necesarias para administrar una granja, y su proyecto fracasó rápidamente, obligándolo a vender la tierra con pérdidas. Este revés lo sumió en una vida más precaria, marcada por trabajos eventuales y una creciente desconexión con su entorno. La pérdida de su herencia, aunque no lo dejó en la miseria absoluta, pareció alimentar un resentimiento hacia el mundo, un sentimiento que más tarde se manifestaría en sus crímenes. En la década de 1890, Denke se estableció definitivamente en Münsterberg,
donde compró una casa modesta en la calle Stawowa. Allí comenzó a construir una imagen de hombre respetable, conocido como Vater Denke, Papá Denke, por su aparente bondad. Tocaba el órgano en la iglesia local, asistía regularmente a los servicios religiosos y se presentaba como un vecino confiable. Su negocio de venta de carne sin hueso, cinturones de cuero y otros productos artesanales le proporcionaba ingresos suficientes para vivir sin levantar sospechas. En una época donde el dinero era escaso para muchos, Denke parecía haber encontrado una forma de mantenerse a flote, aunque nadie sabía el costo humano de su aparente estabilidad. Su casa, ubicada en una calle tranquila, se convirtió en un refugio aparente para los necesitados. Denke ofrecía comida y alojamiento a vagabundos y viajeros que pasaban por Münsterberg, un gesto que la comunidad interpretaba como caridad. Pero detrás de las puertas cerradas, su hospitalidad era una trampa mortal. La fachada de hombre piadoso era tan convincente que incluso quienes lo conocían de cerca nunca sospecharon de sus actividades. Esta dualidad, un vecino respetado por fuera, un monstruo por dentro, es uno de los aspectos más inquietantes de su historia, revelando cómo el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Entre 1903 y 1924, Karl Denke se transformó en una figura de pesadilla en Münsterberg. Durante más de 20 años, asesinó a al menos 30 personas, aunque algunos creen que el número podría acercarse a 40 o más. Sus víctimas eran los olvidados de la sociedad, vagabundos, viajeros sin hogar, hombres y mujeres que no tenían a nadie que los buscara. Pero, ¿cómo lograba atraerlos a su trampa? ¿Qué hacía con los cuerpos después de matarlos? Acompáñanos mientras desentrañamos los detalles más escalofriantes de este caso, un relato que revela no solo la crueldad de un hombre, sino las fallas de una época que permitió que el horror floreciera en silencio. El modus operandi de Denke era aterradoramente eficiente, diseñado para explotar la desesperación de sus víctimas. Aprovechaba su reputación de hombre caritativo para acercarse a los vagabundos que llegaban a Münsterberg, muchos de los cuales buscaban cualquier oportunidad para obtener comida o un lugar donde pasar la noche. Denke los invitaba a su casa, en la calle Stawowa, prometiéndoles una comida caliente, un trabajo temporal o un refugio seguro. En una región donde el dinero era un lujo que pocos tenían, estas ofertas eran irresistibles para quienes vivían en la miseria. Una vez que las víctimas cruzaban el umbral de su hogar, su destino estaba sellado. Denke actuaba con rapidez y precisión. Usaba un hacha o un objeto contundente para matar a sus víctimas, asegurándose de que no tuvieran oportunidad de resistirse o gritar. Luego, en un proceso que revela su frialdad, desmembraba los cuerpos con herramientas de carnicería, separando la carne de los huesos con una destreza que sugería experiencia. La carne era conservada en grandes frascos llenos de sal, un método común para preservar alimentos en la época, pero que en este caso servía para un propósito macabro, el canibalismo. Denke consumía la carne de sus víctimas, preparándola como si fuera carne de cerdo o vaca. Pero lo más perturbador es la sospecha de que no solo la consumía él mismo. Las autoridades creen que Denke vendía esta carne en el mercado semanal de Wrocław, disfrazándola como carne de animal para obtener un poco más de dinero. Un elemento clave de sus crímenes era su libro de contabilidad, un registro meticuloso que encontró la policía tras su arresto. En él, Denke anotaba los nombres de sus víctimas, las fechas de sus muertes, su peso y, en algunos casos, detalles físicos como la estatura o la edad. Este libro, que contenía al menos 30 nombres, era una prueba de la escala de sus atrocidades y de su obsesión por documentar sus actos. La elección de víctimas marginadas, personas sin familia, sin hogar, sin nadie que reclamara su desaparición, fue crucial para su impunidad. En una sociedad donde los vagabundos eran vistos como una molestia, nadie se molestaba en investigar su ausencia, permitiendo que Denke continuara su cacería sin interrupciones. La psicología de Denke sigue siendo un enigma, ya que su suicidio impidió un análisis profundo.
Sin embargo, los pocos datos disponibles ofrecen pistas inquietantes. Su infancia problemática, marcada por la rebeldía y el aislamiento, sugiere una desconexión emocional que pudo evolucionar hacia una patología más grave. La pérdida de su herencia y el fracaso como granjero podrían haber alimentado un resentimiento hacia la sociedad, viéndola como responsable de sus dificultades. Durante la Primera Guerra Mundial, la escasez de alimentos en Alemania pudo haberlo llevado a ver a sus víctimas como una fuente de sustento, una solución pragmática a la falta de riqueza en su vida. Sin embargo, el canibalismo de Denke no parece haber sido solo una cuestión de supervivencia. La meticulosidad de su libro de contabilidad y la forma en que conservaba la carne sugieren un componente de control y posiblemente sadismo. Documentar a sus víctimas con detalles tan precisos indica que los asesinatos eran más que un medio para un fin, eran una parte central de su existencia, una forma de ejercer poder sobre aquellos que la sociedad había descartado. Algunos psicólogos modernos especulan que Denke podría haber sufrido de un trastorno psicótico o una parafilia como la necrofagia, pero sin registros médicos, estas teorías son conjeturas. Lo que está claro es que Denke era un hombre que vivía en dos mundos, el del vecino respetable y el del depredador implacable. El fin de la carrera criminal de Denke llegó de manera inesperada el 20 de diciembre de 1924. Ese día, un cochero llamado Gabriel, que pasaba por la calle Stawowa, escuchó gritos desesperados provenientes de la casa de Denke. Alertado por el ruido, llamó a la policía, que irrumpió en la vivienda y encontró a Denke en el acto de atacar a un hombre con un hacha. La víctima, un vagabundo que había aceptado la hospitalidad de Denke, estaba gravemente herida, pero logró sobrevivir, proporcionando un testimonio que incriminó al asesino. Denke fue arrestado de inmediato y llevado a la comisaría de Münsterberg. El registro de su casa reveló un escenario de pesadilla que dejó a los investigadores en estado de shock. En la cocina encontraron grandes frascos llenos de carne humana conservada en sal, cuidadosamente alineados como si fueran provisiones comunes. En un cobertizo trasero había pilas de huesos humanos, algunos todavía con restos de tejido. Ropa, cinturones y otros objetos pertenecientes a las víctimas estaban esparcidos por la casa, junto con herramientas de carnicería manchadas de sangre. Pero la evidencia más escalofriante fue el libro de contabilidad, que detallaba los nombres, fechas y características de al menos 30 víctimas. La policía confirmó que Denke no solo mataba y consumía a sus víctimas, sino que también podría haber vendido su carne en el mercado de Wrocław, aprovechándose de la escasez para obtener dinero extra. Hemos recorrido los horrores de los crímenes de Karl Denke, pero aún queda mucho por descubrir. ¿Cómo reaccionó la comunidad de Münsterberg al enterarse de que su vecino era un caníbal? ¿Qué nos dice este caso sobre la sociedad de la época? Si esta historia te ha atrapado, dale like al video, compártelo con tus amigos y deja un comentario contándonos. ¿Qué detalle de este caso te parece más perturbador? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el resto de este relato y nuestros próximos episodios. Sigamos descendiendo al abismo. El arresto de Karl Denke marcó el fin de sus crímenes, pero el horror que dejó atrás no se desvaneció fácilmente. La revelación de que un hombre respetado era un caníbal conmocionó a Münsterberg, obligando a la comunidad a enfrentar una verdad insoportable. El mal había vivido entre ellos, disfrazado de bondad. Pero este caso va más allá de un asesino. Es un espejo de las fallas de una sociedad que permitió que los más vulnerables fueran presa de un depredador. La noticia de los crímenes de Denke se extendió como un incendio en Münsterberg, transformando la percepción de la comunidad sobre su vecino. Los residentes, que lo conocían como Vater Denke, el hombre piadoso que tocaba el órgano en la iglesia, quedaron devastados al descubrir su verdadera naturaleza. La idea de que podrían haber consumido carne humana comprada en el mercado de Wrocław, tal vez incluso de las manos de Denke, provocó una ola de náuseas y paranoia. Las familias que alguna vez habían aceptado sus productos
ya fuera carne sin hueso o cinturones de cuero, comenzaron a cuestionarse si habían sido cómplices involuntarios de sus atrocidades. El mercado de Wrocław, un centro comercial vital para la región, se vio gravemente afectado. Los compradores evitaban los puestos de carne, temiendo que otros vendedores pudieran estar involucrados en prácticas similares. Los comerciantes, que dependían del dinero de las ventas semanales, sufrieron pérdidas significativas, mientras las autoridades intentaban calmar los ánimos, asegurando que Denke había actuado solo. Sin embargo, la confianza en los productos locales tardó meses en recuperarse, y la reputación de Münsterberg quedó manchada por el escándalo. Las autoridades locales también enfrentaron críticas severas. Durante años, las desapariciones de vagabundos habían sido ignoradas, vistas como un problema menor en una región donde la pobreza era endémica. La policía no tenía los recursos ni la motivación para investigar a fondo, y la falta de registros sobre los desplazados facilitó la impunidad de Denke. Este caso expuso cómo la indiferencia hacia los marginados, aquellos sin riqueza ni conexiones, creaba un terreno fértil para los depredadores. Los periódicos de la época, como los de Breslau, hoy Wrocław, publicaron titulares sensacionalistas que alimentaban el pánico, pero también exigían una mayor vigilancia de las autoridades para proteger a los más vulnerables. Tras su arresto, Denke fue interrogado brevemente, pero ofreció poca información sobre sus motivos. Su actitud era inquietantemente tranquila, como si los crímenes fueran una parte rutinaria de su vida. Sin embargo, la oportunidad de un juicio detallado se perdió cuando, en la noche del 21 de diciembre de 1924, Denke se suicidó en su celda, ahorcándose con una sábana. Su muerte dejó a la policía y a la comunidad con más preguntas que respuestas. ¿Cuántas víctimas había realmente? ¿Por qué consumía a sus víctimas? ¿Era el canibalismo una necesidad o un acto de placer? La investigación continuó tras su muerte, pero la falta de registros completos dificultó determinar la escala exacta de sus crímenes. Los frascos de carne, los huesos y el libro de contabilidad confirmaron al menos 30 asesinatos, pero los rumores de hasta 40 víctimas persistieron, basados en los restos adicionales encontrados en su propiedad. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Münsterberg pasó a formar parte de Polonia, la casa de Denke fue demolida, pero los trabajadores encontraron más huesos humanos enterrados en el terreno, lo que sugirió que el número de víctimas podría haber sido aún mayor. El caso de Karl Denke, aunque impactante en su momento, ha sido olvidado en comparación con otros asesinos en serie, como Jack el Destripador o Fritz Haarmann, su contemporáneo alemán. Esto se debe en parte a la falta de un juicio público y a la destrucción de registros durante la guerra. Sin embargo, su historia sigue siendo relevante por lo que revela sobre la vulnerabilidad de los marginados y la capacidad del mal para esconderse tras una fachada de normalidad. En Sienbice, el nombre de Denke es hoy una leyenda local, un cuento de terror que los mayores comparten para advertir sobre los peligros ocultos en la vida cotidiana. El caso también plantea preguntas inquietantes sobre la sociedad de la época. ¿Cómo pudo un hombre respetado cometer crímenes tan horrendos sin ser detectado? ¿Qué dice esto sobre la indiferencia hacia los pobres, los vagabundos, aquellos sin fortuna ni voz? Denke no era un genio criminal, simplemente aprovechó las grietas de un sistema que ignoraba a los más débiles. Su historia es un recordatorio de que el mal no siempre se manifiesta con rostro monstruoso. A veces lleva la máscara de un vecino amable. Karl Denke no solo fue un asesino en serie, fue un producto de su tiempo. Un hombre que encontró en la miseria de otros una oportunidad para satisfacer sus impulsos más oscuros. Su caso nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar cómo tratamos a los olvidados y a reconocer que la verdadera riqueza de una sociedad no está en el dinero, sino en su capacidad para proteger a todos sus miembros. En el relator oscuro, seguimos desenterrando estas historias no solo para estremecernos, sino para aprender de ellas,
para asegurarnos de que los horrores del pasado no se repitan en el presente. Hemos llegado al final de esta historia escalofriante, pero el eco de los crímenes de Karl Denke sigue resonando. ¿Qué te ha dejado este caso? Deja un comentario contándonos. ¿Crees que Denke era un monstruo nato o fue moldeado por su entorno? ¿Qué otros casos olvidados te gustaría que exploráramos? Comparte este video con alguien que ame las historias de True Crime y suscríbete al canal, activando la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. La oscuridad siempre guarda más secretos y nosotros estaremos aquí para revelarlos. Hasta la próxima, viajeros oscuros. Manténganse en las sombras, pero nunca dejen de buscar la verdad.